Sí, efectivamente, como veíamos hoy en el debate en esta comisión del Senado, hay una situación que es más apremiante en términos de hidrocarburos líquidos, de petróleo. Y el gas, pues tenemos entre 11 y 12 años de abastecimiento si siguiéramos consumiendo al ritmo actual. Es importante entender lo siguiente: las reservas tienen un componente técnico que tiene que ver con si somos capaces de producirlas, de sacarlas del subsuelo, pero tienen un componente económico que es igualmente importante. Durante la crisis que hemos vivido en los últimos 2 años, tuvimos que sacar de nuestros libros, dejar de que esas reservas fueran económicas, precisamente porque los precios se cayeron tanto y costaba mucho producirlas. ¿Qué ha sucedido? Ahora que nosotros hemos visto que el precio ha subido, el año pasado un promedio un poco por encima de 40, hoy estaremos por encima de 50 en promedio año, pero sobre todo que hemos hecho un gran esfuerzo en eficiencias y que podemos producir nuestros barriles de manera más económica. Muchas de esas reservas van a volver a los libros y definitivamente es una tendencia que nosotros en Ecopetrol estamos comprometidos a revertir. Es importante entender que el tema de reservas no se resuelve en semanas o en meses. Este es un tema de muchos años. Personalmente, yo soy confiado que el país tiene con qué trabajar en esa autosuficiencia energética, a nivel de exploración, a nivel de recobro mejorado, sacarle más a los campos que ya están en producción, a nivel de una oportunidad que se nos abre, que es la de no convencionales. Y creo que esos son los debates, en particular en no convencionales, que tenemos que dar en el país. Ese petróleo, barril de $58 y dólar de 2.890 pesos, ¿qué lectura le da para los ingresos de divisas a Colombia? Pues nosotros, y lo hablo desde el ángulo de Ecopetrol, desde el punto de vista de Ecopetrol, como veíamos en el debate, en los primeros 6 meses del año, produjimos más utilidad que en los 12 meses del año pasado. Eso es un muy buen indicador del nivel de eficiencia que estamos logrando, que además es un programa que no va a terminar. Tenemos que seguir siendo cada vez más eficientes y yo creo que en la medida que nosotros podamos mantener la producción, si el precio sigue donde está, eventualmente al 2020 subir la producción. Si el precio del crudo sube un poco más, eventualmente podemos producir algunos pozos adicionales, algunos campos adicionales. Yo creo que eso en últimas va a redundar, no solo en las finanzas de Ecopetrol, que en últimas pues son finanzas que impactan al gobierno, pero a casi 400.000 accionistas que tenemos, pero también eventualmente a esas divisas que tanto requiere el país. Lo vi muy contento con el tema del consultor que tiene una investigación sobre el tema de hidrocarburos. ¿Quién es el consultor? ¿Y qué es lo que le dice el consultor a Ecopetrol sobre reservas petroleras? Ese consultor como que le da buenas noticias a Ecopetrol. ¿En qué consiste ese documento? No, mire, es un consultor internacional que lo que hace es presentar su visión sobre el potencial de no convencionales en el mundo y lo usamos como un punto de referencia. Ni siquiera es un trabajo que ha hecho para Ecopetrol. ¿Pero nos da buenas noticias a Colombia? Nosotros lo que hemos hecho es hacer nuestros propios estimados y nosotros sí creemos que en particular el potencial de no convencionales en el área del Magdalena Medio es bien importante. Claro. Si hoy en día uno piensa que en cifras redondas el país tiene alrededor de 2.000 millones de barriles de reservas, podemos estar hablando de 4, 5 o 6.000 millones de barriles, un poco más, serían entre 2 y 3 veces la reserva que tiene el país, pero esto va a tomar un tiempo. En particular en no convencionales nosotros hemos hablado de la posibilidad de hacer un piloto controlado, un piloto que se pueda medir y un piloto que en últimas nos permita a nosotros, pero a las comunidades, a los sindicatos, a las autoridades, a las personas en general, tener un entendimiento más profundo sobre las condiciones que requerimos para eventualmente hacer esos desarrollos sociales. Señor presidente, aquí se habló de que la producción apenas está cercana a las 900.000 barriles diarios y hay preocupación por ello. Hace un tiempo le pregunté al exministro Tomás González cuándo llega el fracking a Colombia. Él me dijo, es inevitable, tiene que llegar. ¿Cuándo va a llegar? Y más o menos con el fracking, ¿cuánto se podría producir diario de petróleo en Colombia? Sí, yo creo que más que el volumen, y es importante pensar en el número de barriles que producimos, es que esos barriles sean rentables. Porque uno podría producir unos volúmenes adicionales que no sean económicos. Entonces es importante
como les decía, y la crisis creo que nos ha enseñado esto, que tenemos que ser rentables desde lo que hacemos. Y eso pues es la primera prioridad, que nuestros barriles sean no solo rentables, sostenibles en el largo plazo, sino que ambientalmente y desde el punto de vista de seguridad industrial, pues sean barriles que debamos producir. Nosotros que estamos viendo con el fracking, y esto pues lo han oído ustedes anteriormente, estamos proponiendo hacer un piloto, inicialmente para hacer exploración, eventualmente para hacer explotación, y tenemos que estar listos como país, las autoridades, las comunidades, nosotros, la industria en general. Eso puede tomar algunos años, 3 años, 4 años, 5 años. Como lo veíamos en el debate, y estos son los cálculos preliminares, a $50 uno podría pensar en una producción de entre 100 y 150 mil barriles adicionales de crudo en ese lapso de tiempo. Con el fracking. Eso demora. El fracking es una industria que es un poco diferente a la convencional en términos de las eficiencias que requiere, la intensidad de capital de trabajo, pues inversiones, gente. Es una excelente oportunidad de trabajo también. No, para finalizar, ¿nos recuerda las cifras de reservas para tenerlas claras nuevamente? Sí, el país hoy tiene alrededor de 2.000 millones de barriles, como país. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Exploración, como le decía, recobro mejorado, y voy a utilizar una cifra que creo que es importante. Si el país tiene 50.000 millones de barriles en el subsuelo, como un inventario total, eso no quiere decir que se puedan producir todos. Subir 1% el factor de recobro son 500 millones de barriles. 2.000 millones de barriles en reservas. ¿Y cuánto, cuánto consumimos y cuánto debemos importar? La producción son más o menos 320 millones de barriles al año. Y hoy el país, pues alrededor de 120.000 barriles al día de gasolina, de diésel. En este momento, gracias a la nueva refinería de Cartagena, nosotros podemos proveer todo el país, todo el diésel que el país necesita, y en jet tenemos alrededor de 25.000, 26.000 barriles todos los días. Como entran muchos vehículos, sube el consumo. ¿A cuánto debemos llegar para importar? Pues de hecho, nosotros ya tenemos una importación de gasolina y eso se ha hecho durante muchísimos años. Pensemos en lo siguiente, que económicamente hablando, puede muchas veces ser mejor exportar la gasolina que nosotros producimos acá, que puede ser vista con un mejor precio afuera, e importar una gasolina absolutamente apta dentro de los estándares, dentro de las calidades al país. Entonces eso también es una ecuación económica.